Buenos días, amados hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que ha llegado un domingo más para llevar esta escuela bíblica dominical. Y el día de hoy, como les mencionaba la semana pasada, hoy nos toca el tema del impío mundo de Lamec. Y vamos a tener nuestra lectura bíblica en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Pero vamos a elevar palabra de oración primero. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta vida maravillosa que nos da, Señor, para poder estar todos los días agradecido contigo, Señor, de lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias, Padre Celestial, porque tú nos das este momento para poder estudiar tu santa palabra, poder aprender de ella, Señor. Y te pido, Señor, que nos des esa fuerza, esa energía que necesitamos para ponerla en práctica en nuestra vida. La gloria es para ti eternamente y para siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, como le comentaba, vamos a tener nuestra lectura bíblica en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, aunque realmente el estudio del que vamos a ver hoy está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 de Génesis. Pero vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. Y dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada, ustedes se recordarán que estuvimos viendo la vida de Caín, la vida nada buena de Caín. Realmente tuvo un ejemplo que se generalizó ante los humanos, ante la humanidad de ese entonces, y que era una vida de pecado, una vida apartada de Dios, una vida que no reconoció la grandeza de Dios, ¿verdad? A pesar de eso, digamos, en la descendencia de Caín siempre habían algunas personas que pues fueron emprendedores, como Jabal y Jubal, y se lo van a ver en el capítulo 4. Pero también hubieron descendientes que eran fornicarios y violentos, y uno de los que menciona la Biblia que fue así fue Lamec. Lamec fue un bígamo, quiero decir que era esposo de dos mujeres, fue el primer bígamo en la tierra, en la humanidad. Fue un asesino, tanto que él incluso escribe un poema al respecto, ¿verdad? Pero entonces se podía ver que ese ejemplo de Caín se replicó en Lamec, y también se generalizó con todos los humanos. Cada día se extendía de tal manera ese pecado que se llegó a corromper inclusive el linaje piadoso de Set. Set, que venía de la línea de los hijos de Dios, ¿verdad? En nuestra actualidad vivimos días iguales. Muchos saben que está cerca el juicio de Dios, sin embargo, tienen ese estilo de vida apartada del camino de Dios. En esta lectura vemos que Lamec era un símbolo de depravación que fue total de aquel tiempo. Sin embargo, el mundo todavía era maravilloso. La tierra, a pesar de la transgresión de Adán, a pesar del pecado de Caín, la vida de los seres humanos entonces
A pesar de la caída, el mundo antediluviano era abundante y pródigo. La tierra aún estando maldecida era fértil y todos comían a voluntad. Se cosechaban buenos frutos. El cultivo era de manera exitosa. En San Mateo capítulo 24, versículos 38 a 39, ahí el Señor Jesús decía, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. En ese entonces la tierra era fértil, a pesar de la transgresión del humano. A pesar de vivir en permanente abundancia, el ser humano entonces no reconoció el poder de Dios. No reconoció que del Señor era la tierra y su plenitud, como lo hacía el salmista David en el Salmo 24:1. Él realmente reconoció que la tierra y todo lo que había en la tierra era del Señor. Y estas facilidades que daba la tierra propiciaban a los antediluvianos tener una salud perfecta. Si ustedes han leído estos capítulos de Génesis anteriores, se pueden dar cuenta que los primeros humanos llegaron a cumplir casi 1000 años de edad. Imagínense la hoja de vida, el currículum de vida de un humano que llegaba a tener 1000 años, tener un estilo de vida pecador, pecaminoso ante el Señor. Tener 1000 años de cometer pecado ante Dios. Por eso más adelante vamos a ver que el Señor reduce la edad del ser humano. Entonces, aquí podemos ver que siempre el mundo que Dios daba era maravilloso, porque a pesar de la transgresión, la tierra estaba siendo fértil y daba en abundancia. Todos comían y bebían. Y si la alimentación era abundante y era perfecta, la salud también era perfecta. Eso hacía que los humanos tuvieran muchos años de vida, siglos de vida, porque la alimentación era perfecta. Entonces la salud también. Y si la alimentación era perfecta y la salud era buena para los humanos, entonces la belleza de aquella generación era singular. La hermosura de las hijas de Lamec eran únicas, tanto que hicieron que los hijos de Set imitaran la bigamia de Lamec. Y también se corrompieron. Eso lo dice en Génesis capítulo 6, versículo 1. Tanta comida en abundancia, vivir en los placeres, tener muchos años de vida. En ese entonces no había moralidad y ética. El humano estaba apartado del Señor. No reconocían el poder de Dios. Y la tierra no solo estaba siendo abundante, sino también había un avance sorprendente de la tecnología. Menciona ahí en el capítulo 5, en el capítulo 6 a Tubal Caín, que se dedicó a la metalurgia. Él trabajaba en el cobre y el hierro. También trabajaba en la carpintería y la cerámica. Ustedes se recordarán, incluso Noé construyó un barco, un arca, y obviamente usó la madera y usó el hierro. A pesar de esa transgresión, el mundo siempre fue maravilloso porque el Señor lo creó. Sin embargo, la humanidad, el mundo era totalmente depravado. El mundo de Lamec fue ingrato y cruel. Volviéndose en contra de Dios, sus descendientes cometen los pecados más atroces y abominables que pueden haber. Todo el ejemplo de Lamec se replica en todas las generaciones de Adán. No había límites para la fornicación y el adulterio. Las prohibiciones se quitaron. Ya todo era tan normal en la vida del ser humano en cometer pecado. Tanto que los hijos de Set, que traían una línea de hijos de ser prudentes, una línea de hijos que reconocían al Señor, también se pervirtieron, se corrompieron hasta el infierno. Esto lo dice en Génesis capítulo 6, versículo 2, dice
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Era una generación violenta y agresiva. Los asesinos eran tratados como héroes. Y lo dice Génesis 6:4, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dice. Y se resistía toda la humanidad a la gracia divina, al amor de Dios. Por mucho tiempo el Espíritu de Dios instó a aquella generación para que se convirtiera y dejara sus malos caminos. Siempre el Señor de cualquier manera les hablaba que dejara sus malos caminos. Tanto que después el Señor declaró en Génesis 6:3, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Imagínense cuánto vivía el ser humano. Y por su transgresión, por su pecado, el Señor ha reducido la edad. Les contaba al principio cómo sería la hoja de vida de un humano pecador que llegara a tener 1000 años. Cuánta perversidad, cuánta maldad en su hoja de vida. Por eso nosotros, amados hermanos, aunque tenemos nosotros nuestro promedio de vida de 70, 80 años, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año tenemos que estar en el camino del Señor. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Aunque sean pocos años, el Señor le agrada que nosotros estemos reconociendo que todo pertenece al Señor, reconociendo su poder, reconociendo su amor. Así es que nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios. La gracia de Dios, aunque perfecta e infalible, puede ser resistida. Así pasó como en los de la generación de los que salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán. El Señor les mostró muchos milagros y estuvo con ellos, pero ellos se resistían a la gracia divina. Y endurecían su corazón, lo dice en Hebreos 3:8, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. A pesar de que el Señor se manifestaba con milagros, a pesar de que ellos tenían las consecuencias de sus errores, pero seguían cometiendo pecado. Así es en la actualidad. A pesar de que todos saben, incluso los creyentes saben de que hay un juicio divino, hacen lo contrario a la palabra de Dios. Por eso en los días de Noé dice la Biblia que el pecado se manifestaba abiertamente y de dos maneras. Uno era por la concupiscencia carnal, que lo dice el versículo 2 del capítulo 6, y otro era la violencia, y es el versículo 11 del capítulo 6. Hoy en día es igual, hay inmoralidad, hay incredulidad, hay pornografía, hay violencia. El mundo ya se cree un Dios y dejó de un lado al Señor. Todas estas inmoralidades están dominando la sociedad entera. Así es como se está comportando el humano. Nosotros podemos ver ahí en esos capítulos de Génesis que Dios se comporta de una manera misericordiosa con el ser humano. El Señor siempre ha sido así. Y Él se revela de tres maneras ahí. En el versículo 6 del capítulo 6 dice la frase, se arrepintió. Eso significa que el Señor cambió su actitud para la humanidad de misericordia a un juicio divino. Porque dice el versículo 6 que el Señor se arrepintió de haber hecho al humano. Y Él cambió su actitud. Y Él pone ahora un juicio para el humano.
La existencia de Dios, su carácter y sus eternos propósitos permanecen inmutables. Pero altera sus sentimientos, actos e intenciones conforme las personas actúen delante de su voluntad. Si nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, siguiendo el camino de Dios, el Señor se vuelve a ser misericordioso con nosotros. Y eso lo dice en Éxodo 32:14. Dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió el Señor. Así es el Señor, de misericordioso. También siente tristeza, pesar, y actúa personalmente con cada ser humano. Lo podemos ver ahí ante toda la humanidad ya corrompida, toda la humanidad que se había alejado del Señor, de reconocer a Dios. Sin embargo, personalmente, Él vio la vida de Noé y su familia. Así es el Señor, tan misericordioso, que personalmente va a ver a las personas. Y a través de Noé le dio una oportunidad todavía a la humanidad. Porque el mundo estaba condenado a la destrucción. Sin embargo, Dios halló gracia en la vida de Noé y su familia. Y Noé cumplió un penoso y largo ministerio. Él estuvo proclamando la justicia de Dios. Él estuvo dando a conocer el evangelio. Él estuvo dando a conocer que Dios era a quien deberían de adorar, volverse de sus malos caminos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la palabra del Señor dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense que Noé predica tantos años, que muchos teólogos dicen que estuvo 120 años predicando la palabra de Dios. ¡Qué paciencia! Imagínense que Noé estuvo construyendo ese barco, esa arca, en un lugar desértico, donde no hay agua, donde no cae lluvia. Entonces, ¿qué pensaba la humanidad? ¿Qué le pasa a este hombre haciendo un barco en donde no hay agua? Sin embargo, tantos años que fue paciente Noé y creyó en Dios lo que iba a suceder. Y todo ese tiempo él le habló al humano, pregonando esa palabra de justicia. Lo dice en 2 de Pedro. Sin embargo, a pesar del ejemplo de Noé, todos sus contemporáneos se corrompían cada vez más y más, de tal manera que se volvieron depravados. En la actualidad, nuestras generaciones no estamos diferentes a la generación de Noé. A pesar de la predicación del evangelio, la iniquidad se multiplica cada vez más y más en la humanidad, que llega a contaminar inclusive a los creyentes. En San Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Imagínense. Por eso es que nosotros tenemos ese compromiso de poder llevar ese evangelio como lo hizo Noé. Y a tiempo y a destiempo, pero debemos de presentar el evangelio del Señor Jesucristo. Y no cansarnos. Noé pasó años dando ese mensaje de justicia. Igual nosotros debemos de llevar esa palabra del Señor a todo el que lo necesita. Así es, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y la próxima semana estaremos viendo el siguiente tema: la familia que sobrevivió al diluvio. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.